Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno con una obra que, qué decir, 400 años después, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha sigue siendo para muchos la definición de lo que es una novela. Totalmente. Pero, a ver, ¿qué es lo que la hace tan revolucionaria? Pues en este análisis vamos a desgranar justo eso, cómo Cervantes, con sus ideas sobre la locura, la realidad y el propio arte de contar historias, acabó escribiendo la primera novela moderna. Fijaos en esto que es increíble. El propio Cervantes, en su prólogo, se muestra súper inseguro. Dice que su obra es seca, menguada de estilo. Es que es fascinante, porque desde la mismísima primera página ya nos está metiendo en un mundo donde el protagonista es el propio acto de contar una historia. Exacto. Es como si nos estuviera diciendo, ojo, que aquí vamos a hablar de libros, de cómo nos afectan y de cómo se escriben. Y esa autoconciencia es, precisamente, una de las cosas que le hacen tan increíblemente moderna. Para entender la genialidad de esta obra, vamos a seguir un pequeño recorrido. Primero, nos meteremos en esa mente forjada a base de libros. Luego, veremos nacer al dúo increíble de caballero y escudero. Descubriremos cómo las historias cobran vida. Analizaremos la batalla final de este soñador. Y para terminar, hablaremos del hombre que hay detrás de la leyenda. Venga, vamos al lío. Todo arranca con Alonso Quijano, un hidalgo de la Mancha que de tanto leer novelas de caballerías se le va la cabeza, pierde el juicio. Pero es que su locura no es una locura cualquiera, es que decide que él mismo tiene que convertirse en un caballero andante. Es que la forma en que Cervantes nos lo presenta es brutal. No es solo que lea mucho, es que los libros se convierten en su realidad, en la única que importa. Se rebautiza como Don Quijote, le pone a su viejo caballo el nombre de Rocinante y hasta se inventa una dama a la que servir, Dulcinea del Toboso. Y aquí está el quid de la cuestión. La locura de Don Quijote es, en el fondo, un intento casi heroico, y a la vez muy cómico, de hacer que el mundo sea tan noble, justo y emocionante como en los libros que ha leído. Quiere, que la vida imite al arte. Y ese es el motor de toda la novela, de verdad. No es solo un conflicto interno del personaje, es que es la primera vez que la literatura explora de una forma tan profunda esa tensión que hay entre el mundo interior de una persona y la cruda realidad. Y claro, de ese choque nace la escena más icónica probablemente de toda la literatura española, donde cualquiera ve unos simples molinos de viento, él ve a unos gigantes feroces con los que tiene que luchar para conseguir la gloria. Es que es la metáfora perfecta de su personaje. Se lanza contra ellos y la realidad, con sus aspas, pues ¡pam!, lo manda por los aires, literalmente. Pero lo genial es que ni eso le hace dudar. Para él está clarísimo, un mago enemigo ha convertido a los gigantes en molinos para robarle la victoria. Y esto le pasa una y otra vez. Se encuentra con dos rebaños de ovejas que van levantando una polvareda y él, en su cabeza, está viendo una batalla legendaria entre dos ejércitos. Se mete en medio y, claro, acaba apedreado por los pastores. King, es esa incapacidad para rendirse a lo evidente lo que le hace tan fascinante. Su compromiso con su propia fantasía es total, es absoluto. Pero Don Quijote se da cuenta de algo. Todo buen caballero necesita un escudero. Y aquí es donde la novela da un giro de pura genialidad. No se busca otro loco como él, para nada. Busca a alguien con los pies bien plantados en la tierra. Y es cuando entra en escena Sancho Panza, un labrador, vecino suyo, súper práctico y, como dice el propio libro, de muy pocas sal en la mollera. Y a ver cómo lo convence. Pues no le habla de honor, ni de gloria, ni de damas. Le hace una promesa muy concreta y material. Le dice que en una de sus aventuras a lo mejor ganan una isla y que él, Sancho, se convertiría en su gobernador. Es que es brillante. Sancho no se apunta a la locura por idealismo, sino por un interés muy real, muy tangible. Deja a su familia y se va a la aventura con la promesa de un futuro mejor. Es el sueño del hombre humilde, vaya. Y esta es la dinámica que lo sostiene todo. El idealista soñador y el pragmático con los pies en la tierra, juntos en el camino. Sus conversaciones son, de verdad, el corazón del libro. Justo. Y esa es otra de las grandes innovaciones de Cervantes. Los personajes no son planos, no son estáticos, evolucionan, se influyen el uno al otro. Don Quijote se va volviendo un poco más práctico, y Sancho, poco a poco, empieza a valorar el idealismo de su señor. Vamos, que se quijotiza. A ver, si la primera parte ya era una obra maestra, la segunda, que se publicó 10 años después, es que rompe todos los esquemas. Es que aquí es donde Cervantes se saca de la manga su idea más revolucionaria, una que nadie había desarrollado a esta escala, y que, cambiaría la literatura para siempre. Y nos plantea esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando los protagonistas de una historia se enteran de que sus aventuras han sido publicadas en un libro que, encima, todo el mundo está leyendo? Pues que la locura se multiplica. De repente Don Quijote y Sancho ya no son solo dos tipos recorriendo la Mancha. No, ahora son celebridades. El momento clave es cuando se topan con el bachiller Sansón Carrasco.
Y él es quien les cuenta que un historiador árabe, un tal Cide Hamete Benengeli, ha escrito un libro sobre sus hazañas de la primera parte y que además es un éxito de ventas. Imaginaos la cabeza de Don Quijote en ese momento. Para él, esto es la confirmación definitiva de que su vida es digna de ser contada, de que es un caballero andante de verdad. Su fama literaria justifica su locura. Esta línea de tiempo lo explica a la perfección. Es un juego de espejos, es alucinante. Tenemos a un hombre que se vuelve loco por leer libros, que se convierte él mismo en el protagonista de un libro, y que luego, dentro de su propia historia, otros personajes que han leído ese libro interactúan con él. Y por si fuera poco, Cervantes aprovecha para meterle un palo a una sécula no autorizada, el famoso Quijote de Avellaneda, haciendo que sus propios personajes la lean y la critiquen. Es que es metaficción en estado puro. Por cosas como esta se considera la primera novela moderna. Pero esa fama, que tanto le enorgullece, va a ser también su perdición. Sansón Carrasco, el mismo que le dio la noticia, decide que la broma ya ha ido demasiado lejos y que tiene que conseguir que Don Quijote vuelva a casa. Y decide hacerlo de la única forma que puede funcionar, entrando en su propio juego. Se disfraza de caballero andante para poder derrotarle usando sus mismas reglas. Y así llegamos al clímax de la novela. En una playa de Barcelona, muy lejos de los campos de la Mancha, Don Quijote se enfrenta al caballero de la Blanca Luna, que claro, no es otro que Sansón Carrasco disfrazado. Es una escena potentísima. Después de un montón de batallas imaginarias, su derrota definitiva llega en un combate real, un combate que se rige por las mismas leyes de la caballería que él tanto defiende. Y la condición que le impone el vencedor no es la muerte ni mucho menos, es algo para él muchísimo más cruel. Le obliga a renunciar a ser caballero andante durante un año entero y a volver a su pueblo. Kim le quita su identidad, su razón de ser, le está obligando a abandonar el sueño y a enfrentarse a la vida real, a ser de nuevo Alonso Quijano. Es el fin de la aventura, sin más. Y fijaos en su respuesta, porque es de una dignidad absoluta. Acepta la derrota. Para él, el código de honor de la caballería está por encima de todo. Aunque le cueste su propia identidad, él va a cumplir su palabra. Es un momento súper trágico, pero también de una coherencia admirable. Incluso en la derrota más absoluta, Don Quijote sigue siendo fiel a los ideales que le inspiraron desde el principio. Y así empieza el último acto de la historia. El caballero, ya derrotado, emprende el camino de vuelta a casa, despojado de la misión que le daba sentido a su vida. Es que el viaje de vuelta es muy melancólico. Intenta incluso fantasear con otra cosa, con convertirse en pastor, buscando un nuevo sueño que sustituya al que ha perdido, pero ya no es lo mismo. La magia se ha roto. Al llegar a su aldea, cae en cama con una fiebre altísima. Y entonces, de repente, ocurre el giro final. Después de un sueño muy largo, se despierta, y su locura ha desaparecido. Vuelve a ser Alonso Quijano. Clara, es un final totalmente agridulce. Recupera la cordura, sí, pero parece que a cambio de su propia vida. Es como si el sueño, esa locura, fuera lo que en realidad le mantenía vivo. Y en ese momento de lucidez reniega de todo lo que ha sido. Llama los libros de caballerías disparates y embelecos. El hombre que recupera la razón condena al soñador que fue. Pide un confesor, hace testamento, se prepara para morir. Es el final del camino. Es la aceptación de la realidad en su forma más definitiva. Y esta es la genialidad final de Cervantes. El personaje de ficción, Don Quijote, muere justo cuando su creador, Alonso Quijano, recupera la cordura, pero sus amigos y Sancho lo recuerdan por su bondad, por el hombre bueno que siempre fue. Exacto. La novela nos deja este mensaje tan profundo. La locura del caballero andante se acaba, pero el recuerdo del buen hombre que se atrevió a soñar con un mundo mejor, ese perdura para siempre. Así que la novela nos deja con esa pregunta fundamental en el aire. ¿Fue la vida de Don Quijote un fracaso por chocar una y otra vez contra la realidad? ¿O fue un éxito rotundo por atreverse a vivir una aventura que nadie más pudo ni imaginar? Clara, al final, el Quijote nos sugiere que la línea que separa la locura del idealismo es muy, muy fina, y que a veces, para cambiar el mundo, o simplemente para poder sobrellevarlo, hace falta una buena dosis de esa bendita locura.